Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump ganó las elecciones de noviembre del año pasado con el 49,8% de los votos, frente al 48,3% de Kamala Harris. Una diferencia de 1,5 puntos que, aunque suficiente para la victoria, era inferior al promedio histórico del 4% y a los márgenes con los que ganaron Biden en 2020, que fueron 4,5 puntos, y Obama en 2008, que fueron más de 7 puntos. Trump calificó su triunfo como enorme, interpretándolo como un mandato claro para grandes reformas. Para él, su reelección reivindicaba el movimiento MAGA, al que considera la esencia de Estados Unidos, mientras ve a sus opositores como la antiamérica. Tras 3 meses desde que regresase al poder para un segundo mandato, la popularidad de Donald Trump cae más rápido de lo previsto. Su aprobación ha disminuido 14 puntos, más que los 5 puntos que perdió en el mismo periodo de su primer mandato. Los sondeos de opinión, que ya se han hecho unos cuantos, muestran que su gestión económica es lo peor valorado entre los encuestados, cosa que no sucedió durante su primer mandato. Su aprobación general está en niveles bajos, similares a los de Biden, pero eso sí, tras un año de gobierno, cuando la inflación ya afectaba a los ciudadanos. Incluso los republicanos andan con la mosca detrás de la oreja. Una encuesta publicada ayer por Reuters indica que su aprobación está en el punto más bajo desde su toma de posesión, con una caída notable, muy notable, en marzo tras su ofensiva arancelaria. Trump heredó una economía que iba más o menos bien, pero que llevaba 3 años castigada por una inflación anormalmente elevada. Medidas como los ajustes en el gasto federal y, sobre todo, el paquete arancelario del mes pasado han generado mucha incertidumbre. Esto, como ya vimos hace unos días, impactó directamente en el mercado bursátil, algo que afecta a millones de estadounidenses que tienen acciones y cuyos fondos de pensiones están ligados al desempeño de la bolsa. Como resultado, muchos votantes, incluyendo a numerosos republicanos, parecen estar perdiendo la paciencia. A pesar de las encuestas, Trump no parece dispuesto a cambiar de política. Defiende los aranceles como necesarios para reactivar la industria, aun al coste de un sufrimiento que califica como temporal, todo a cambio de muchos empleos industriales en el futuro. En esto ignora que la mayor parte de los estadounidenses ya tienen empleo, y no precisamente mal pagado, pero está convencido de la necesidad de traer la industria de vuelta. No teme una derrota electoral porque al estar ya en su segundo mandato no se podrá presentar más veces, pero su partido sí que tendrá que hacerlo, lo hará dentro de año y medio. Si repunta la inflación o la economía entra en recesión, terminarán pagando la factura. Es decir, que si no cumple su promesa de prosperidad, la pequeña mayoría con la que cuenta ahora mismo el Partido Republicano en la Cámara de Representantes corre el riesgo de esfumarse. Eso a Trump no le asusta. Apuesta por mantener su estilo personal, el de ir dictando el relato mediático mediante polémicas encadenadas. Esto podría llegar a cansar, pero los demócratas no logran articular una oposición efectiva y el país sigue además muy polarizado. Ese mismo es el escenario que necesita y seguramente trate de prolongarlo durante todo el tiempo que le sea posible. Cuando a Donald Trump le sale algo bien, suele darse a la hipérbole, que es la marca de la casa, es decir, a las exageraciones. En las elecciones de noviembre del año pasado, recordémoslo, vamos a hacer un poquito de memoria histórica muy cercana, eso sí. Si vamos a los resultados, lo que vemos es que ganó en voto popular y también en voto electoral, naturalmente. Si no hubiese ganado en voto electoral, nunca hubiese gobernado otra vez. Pero bueno, ganó en voto popular, cosa que no sucedió en su primer mandato, en aquellas elecciones de 2016. Bien. En el año 2024 consiguió el 49,8% de los votos, frente al 48,3% de su oponente, de Kamala Harris. Es una diferencia no muy grande, una diferencia de 1,5 puntos, más que suficiente, por supuesto, para declararse vencedor incontestable, pero muy inferior a los 4,5 puntos, por ejemplo, que Joe Biden le sacó al propio Trump en el año 2020, o a los más de 7 puntos de ventaja que le dieron la victoria a Barack Obama frente a John McCain en el año 2008. Poco después de las elecciones, de estos resultados, que fueron
pues en buena medida muy sorprendentes. Ya sabéis que las encuestas, o prácticamente todas las encuestas, se equivocaron y el primer sorprendido fui yo de ver cómo ganaba. Había la posibilidad de que ganase como en el primer mandato, es decir, perdiendo en el voto popular, pero ganando en el voto electoral si se hacía con una serie de estados clave. En este caso, su victoria no tuvo contestación posible porque había ganado en ambas categorías. En el caso de que no hubiese ganado en la segunda, pues no hubiese podido ser presidente, pero ganó en la segunda y también ganó en la primera. Bien, estaba entusiasmadísimo en aquel momento y declaró a la prensa que su mandato era enorme. Ese es el término que utilizó. Algo que según él le facultaba ese apoyo popular tan grande para emprender grandes reformas radicales que le cambiasen la cara a Estados Unidos. A la luz de los números, su victoria fue, como acabo de decir, suficiente, más que suficiente, pero ni mucho menos enorme. Desde las elecciones de 1824, es decir, desde hace 2 siglos exactos, la diferencia promedio entre los dos candidatos es del 4%. Trump el año pasado, 1,5 puntos, quedó muy por debajo de esa cifra. Pero Trump, a pesar de todo, ve su reelección del año pasado como una reivindicación personal y también una reivindicación de su propio movimiento, el movimiento político MAGA del que ya hemos hablado aquí, el Make America Great Again, a quienes consideran los genuinos y auténticos estadounidenses. Los verdaderos americanos, por utilizar la terminología que utilizan ellos, ya sabéis que identifican América con Estados Unidos, mientras que los otros, los que se oponen a él, son algo parecido a los enemigos de América, la antiamérica. Y por lo tanto, como son la antiamérica, pues tienen que ser combatidos con toda la fuerza posible. El resultado del año pasado, en su mente, era equivalente a un mandato claro para una acción decidida, una acción radical y sobre todo una acción rápida. Bien, pues eso mismo es lo que está haciendo. Aquí sus electores no se pueden quejar. Por una vez en la historia, un presidente, un ganador de las elecciones, está haciendo exactamente o casi exactamente, de hecho en algunas cosas ni siquiera las había prometido y también las está haciendo, aunque van en la misma línea de sus promesas, está haciendo lo que prometió. Esto muchos magas, muchos trampistas lo recuerdan. Ojo, que prometió esto y nosotros votamos esto. Yo no soy culpable, como me ha dicho alguno, de que hubiese votantes republicanos, votantes de Trump, que votaron a Trump por otras razones, pero que no pensaban que no iba a hacer lo de los aranceles, por ejemplo. Ellos, cuando emitieron el voto, sabían a lo que se arriesgaban. Esto, evidentemente, para los que esto de los aranceles ya les gustaba muchísimo, pues están encantados. Bien, esto es lo que está haciendo y ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Este domingo, el pasado domingo, se cumplieron 3 meses de su regreso al poder. En breve se cumplirá, dentro de unos días, los 100 primeros días. Y lo que se extrae de las encuestas es que su popularidad está erosionándose a gran velocidad, a mucha más velocidad de lo que estaba previsto. Su índice de aprobación ha caído 14 puntos desde que asumió el cargo, que es una caída mucho más pronunciada que la que sufrió en el mismo periodo, es decir, los primeros 3 meses, los primeros 100 días de su primer mandato. Es decir, esos primeros 100 días en 2017, cuando en su primer trimestre en la Casa Blanca perdió 5 puntos en su tasa de aprobación. En una encuesta que ha hecho YouGov para The Economist se extraen 2 datos preocupantes. Os voy a mostrar la encuesta, la tenéis delante si estáis viendo esto por YouTube, si lo estáis escuchando a través de iVoox, pues en la pestaña de comunidad podréis encontrar el gráfico. Bien, tal y como vemos, os lo he puesto a toda pantalla, lo que me habéis dejado de ver a mí, pero estáis viendo este gráfico, os lo he colocado, aprobación neta, puntos porcentuales y la fuente. Bien, tal y como vemos, los estadounidenses dan a Trump una calificación de -7 puntos en su gestión de la economía, en comparación con calificaciones positivas en este punto en su primer mandato. De hecho, en su primer mandato, Trump siempre estuvo en positivo, lo podéis ver en todo momento. En algunos momentos mejor, en otros peor. Os estoy hablando del que está a la derecha, el handling of the economy, es decir, del manejo de la economía o la gestión de la economía. Respecto a la tasa de aprobación, a ver, Trump nunca la ha tenido muy alta. ¿Por qué?
En fin, ya sabéis que es un presidente muy divisivo, un presidente que genera mucha polarización y eso no es de ahora. Es decir, es un presidente muy odiado por los demócratas, también muy odiado por parte de la prensa, que van a buscarle cualquier cosa que diga o que haga. Pero en el gráfico de la izquierda vemos como, bueno, no hace falta que os explique nada. Vemos como desde su toma de posesión hasta el momento presente ha caído en picado, de una manera un tanto llamativa. Podréis ver que tanto Obama, es la parte de arriba, después está Biden en ese color azul, el Trump 1, el Trump 1.0 en la parte de abajo del todo, ese color verdoso, y luego el Trump 2.0 en color rojo. Bien, todos caen, la popularidad no la pueden aguantar demasiado, al final el poder desgasta, pero lo de estos 100 días ha sido de auténtica locura. En fin, está en el mismo punto, como podéis ver, tras un año de gobierno que Biden. Es decir, tras un año de gobierno de Biden, quiero decir. Está en el mismo punto 3 meses después de lo que a Biden le costó un año. Ojo, un año que fue complicado porque ya había la inflación, empezado a castigar los bolsillos de los ciudadanos. Bien, esta no es la única encuesta que se ha hecho a principios de abril. Los datos extraídos de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, que es muy importante allí, mostraron que los republicanos, los votantes republicanos, eran menos optimistas sobre la economía que en cualquier otro momento durante el mandato de Donald Trump. Del primer mandato de Donald Trump, 2017-2021. Los republicanos, es decir, los mismos que votaron a Trump hace 5 meses, son los que están perdiendo la fe, o quizá están perdiendo la paciencia. En la encuesta de Reuters, que fue publicada ayer 22 de abril, vamos, os la estoy mostrando, esta también es otra encuesta, esta está así que recién sacada de la cocina, lo podéis ver. En fin, vemos como su tasa de aprobación está en su punto más bajo desde que llegó al poder, a finales de enero. La caída más pronunciada, también lo veis, se produce en marzo, coincidiendo, bueno, es una caída en picado. Es prácticamente vertical esa línea, coincidiendo con la ofensiva arancelaria. Aunque eso sí, está muy por encima de los peores momentos de su primer mandato, especialmente de la recta final, cuando, ya lo conocéis, se produjo aquel asalto al Capitolio tan lamentable, momento en el que la popularidad de Donald Trump pues, se desplomó por debajo del 35%. Esta caída de la aprobación de Donald Trump no es ningún misterio. No sé, quizá haya alguien que le sorprenda. A mí personalmente no me sorprende. Es más, estaba deseando hincarle el diente a algunas encuestas desde hace días y en cuanto me las he empezado a encontrar en mis recorridos matutinos, a lo largo de la última semana he estado recolectando encuestas, como el que sale al campo a recoger higos, pues yo he recogido encuestas y he ido viendo que las que se iban haciendo van a salir más a lo largo de los próximos días por razones fáciles de entender y es que se cumplen los 100 días. Como en muchas cosas, ya sabéis que la contracrónica suele anticiparse. Es decir, el programa de valoración de los 100 días lo tenemos con 90 días, que ya es un periodo de tiempo más que suficiente. Eso sí, no elimino que dentro de unos días, cuando se cumplan los 100, no hagamos un balance más de las políticas propiamente dichas que de la cuestión demoscópica. Es decir, que Donald Trump fue elegido en noviembre de 2024 por cuestiones esencialmente económicas, es decir, cotidianas, del día a día. De la gasolina me sale más cara. Cada vez que voy con el pick-up a la gasolinera, pues veo que el galón está por las nubes. Voy al supermercado y gasto mucho más de lo que gastaba hace 3 años. A pesar, ojo, de que el mandato de Biden, caracterizado por la inflación, eso sin duda, pero económicamente no ha sido malo. La economía ha estado más o menos sólida. Pero siempre con la espada de Damocles de la inflación. Los presidentes de Estados Unidos tienen, y esa es la verdad, pocas herramientas para influir sobre la economía a corto plazo. Influir para bien, quiero decir. Pero desde su investidura, el 20 de enero, Trump parece haber encontrado esas herramientas. Y lo que ha conseguido, pues, es generar, no ir hacia un punto mejor, sino hacia un punto peor. Es decir, ha conseguido generar muchísima inquietud e incertidumbre.
Empezó, como bien sabemos, con los ajustes de gasto federal, que afectaron, obviamente, a muchos de sus votantes. Otros, en cambio, lo recibieron estupendamente, porque dijeron, bueno, ya era hora de que alguien le meta mano a esto. Si se hubiese quedado allí no hubiera pasado nada especialmente grave. Y luego ya vino la ofensiva arancelaria, la montaña rusa arancelaria de principios de este mes. En 2 semanas, porque fue todo realmente rápido, Trump anunció pues una ristra de aranceles para todo el mundo, para todos o prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. Luego dio marcha atrás, ya sabéis, los aranceles superiores al 10%, excepto para China. Luego estableció aquella exención para los productos electrónicos fabricados en China. Pero la exención es temporal, es decir, la suspensión más que la exención. Que podemos volver a encontrarnos con aranceles del 25%, del 26% o del 34%. Si en apenas mes y medio no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Entre tanto, pues a partir de ahí fue improvisando, día tras día. Que si iba a negociar, que si no voy a negociar, que si esto no se negocia, que si esto sí se negocia. Esto, claro, ha afectado directamente al mercado bursátil, que, como os he dicho aquí en varias ocasiones, afecta mucho al estadounidense de a pie. Porque allí hay millones de personas que tienen dinero invertido en bolsa, es decir, que son propietarios de acciones. Hay una cultura financiera muy bien establecida. Y bueno, y además el que no tenga una sola acción, seguramente su fondo de pensiones está indexado a los índices bursátiles, por lo que se ve directamente afectado si la bolsa cae. Bien, eso es lo que sucedió y de qué manera lo pudimos ver aquí durante la primera quincena de este mes. Nos sorprende, en definitiva, que algunos partidarios de Trump estén empezando a perder la confianza en él. Y en este punto habría que plantearse si estas encuestas que acabamos de ver juntos le harán replantearse lo que está haciendo. Es una buena pregunta, yo creo que se la está haciendo todo el mundo hoy en Estados Unidos y más allá de Estados Unidos. Bueno, yo me la estoy haciendo aquí, en la lejana España. Esto que está empezando a salir y que saldrá más a lo largo de los próximos días cambiará su política. Esto ya es una opinión mía, yo creo que es poco probable. Quizá a partir de ahora vaya con algo más de tiento, pero lo principal no lo va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque lo ha dicho por activa, por pasiva y de cualquier manera posible. Ha reconocido en varias ocasiones que los aranceles son necesarios, que es cierto que pueden provocar algo de sufrimiento, pero a corto plazo, por supuesto, pero que luego se reactivará la economía gracias al regreso de la industria y que todos tendrán trabajos magníficos y bien pagados en la industria. Bueno, aquí no importa que esta película que ha producido, ha guionizado y ha dirigido Trump en su propia cabeza, pues no importa que los estadounidenses ya tengan trabajo y tengan un buen trabajo bien remunerado. En Estados Unidos, como sabéis, los salarios son especialmente altos. Y no ya en comparación con los países del tercer mundo, sino con los países del propio primer mundo. A los europeos una de las cosas que nos fascinan es el salario promedio en Estados Unidos, lo elevado que es. Y no solo eso. Cuando habla de reactivar la economía, habla como si la economía estadounidense no estuviera activada. Insisto, se encontró una economía que funcionaba. ¿Que puede ir mejor? Sí, claro, indiscutiblemente, pero es que también puede ir peor. Si algo funciona, no toques demasiado. O toca, pero toca sabiendo, con algo de cuidado, sabiendo que se podría estropear. Y ojo, en esto le advirtieron muchas veces que, bueno, que esto podría ocasionar problemas y problemas muy rápidos. Pero claro, se lo advirtieron desde la prensa, no de su equipo de asesores. Nadie, absolutamente nadie, hoy por hoy se atreve a llevarle la contraria. Pero bueno, en su propia cabeza, esa película que os decía, que ha producido, guionizado y dirigido él mismo, él se ha convencido de que el trabajo en una cadena de montaje de teléfonos o de cualquier otro aparatejo de estos que fabrican en Extremo Oriente es mejor que el que los estadounidenses tienen ahora. Y eso les hará felices. Por eso mismo prestará oídos a las encuestas, pero no demasiados, ya que está en su segundo y último mandato. Es decir, que él personalmente no se tiene que volver a presentar a las elecciones. No puede hacerlo. Es cierto que se ha hablado de un tercer mandato, pero
En fin, hay un límite constitucional. La 22ª enmienda, que se aprobó en 1951, pues unos años después de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, que encadenó 4 mandatos. Y esta enmienda impide que la misma persona pueda gobernar más de 2 veces, ya sea de forma consecutiva o no consecutiva. Los que sí tendrán que vérselas con las urnas serán sus compañeros de partido, es decir, los republicanos. Tras haber construido una alternativa de éxito electoral como fue la de Trump, a costa de votantes indecisos, pero económicamente frustrados, los candidatos republicanos al Congreso serán el año próximo especialmente vulnerables. Si los aranceles, pues qué sé yo, disparan la inflación o provocan una recesión, eso ya no digamos, y pierden su empleo, es decir, no tienen el empleo industrial que les pretende entregar Donald Trump, sino que además no van a tener ninguno. Las elecciones de medio mandato no están tan lejanas, ¿eh? Era solo año y medio vista, o sea, en noviembre del año próximo, y estamos ya a finales de abril de este año. Y la campaña, en fin, ya sabéis lo que son las campañas en Estados Unidos, empezará dentro de apenas unos meses. En todos los distritos electorales, que hay 435. En algunos estados muchos y en otros estados pues solo hay uno. Los distritos at large, que se llaman. El caso de Alaska, por ejemplo, Vermont, creo que tiene solo envía solo en función de la población, obviamente. De cualquier modo, las bases trampistas, los MAGA, vamos, mantienen su entusiasmo. En torno al 90% de los republicanos que votaron por él en noviembre aún lo ven con buenos ojos. Eso también se extrae de estas encuestas. Pero esos votantes, ese votante MAGA, ese entusiasta, no es el que le dio la victoria. Esa se la debe, ese 1,5 que le sacó a Kamala Harris se lo debe al votante indeciso, al ocasional. Pues muchos de ellos estaban disgustados con Biden por cuestiones económicas, por la cuestión esta de las ideas woke, pero eran votantes prestados. Estos votantes nuevos son más diversos que la base republicana tradicional. Por ejemplo, en las últimas elecciones, y esto se habló mucho de ello, Trump consiguió un gran avance entre los jóvenes y los hispanos. Y no solo son jóvenes e hispanos, sino que además no son tan conservadores como los nuevos, quiero decir. No son conservadores acérrimos como la base del movimiento trumpista. La base de votantes de Trump desde el año 2016 es blanca, es conservadora o se define como conservadora y es mayor de 45 años. Entre los que votaron a Trump, tanto en 2016 como en 2020 como en 2024, encontramos que tanto que en los 3 casos el 85% eran blancos, el 74% se definían como conservadores y el 72% eran mayores de 45 años. Este es el votante que le ha votado las 3 veces que se ha presentado. Y es el 85% es blanco, el 74% conservador y el 72% mayor de 45 años. Con la definición ideológica propia se puede mentir o se puede interpretar libremente, pero con algo como el color de la piel o la edad no se puede mentir. El año pasado esa base tuvo un aporte extra de votantes recién llegados. Y este grupo, como os decía, es mucho más diverso. Solo el 65% son blancos, el 42% se declara conservador, menos de la mitad, y el 41% solo el 41% son mayores de 45 años. Es decir, que el 60% son menores de 45. Resumiendo, que si Trump no consigue ese auge económico, esa gran prosperidad, ese boom que prometió durante la campaña, estos votantes podrían fácilmente volverse en su contra. Ya hay indicios de ello, tal y como he visto antes en los gráficos que os los he mostrado. Trump y los republicanos podrían verse tentados a ignorar estas señales, podría ser. Podrían decir que están basadas en encuestas cocinadas, poco fiables. Podrían también tenerlas en cuenta, claro, y confiar en que la mejora prometida llegue a ser posible antes de las elecciones de 2026, que son las que determinarán el control del Congreso y con ello la viabilidad de la agenda de Donald Trump a partir de 2027. Es decir, podría ser que sus 2 últimos años
tenga el Congreso en contra y eso le convierta el gobierno en una auténtica pesadilla, vamos. En el primer mandato, Trump tuvo que pasar por unas elecciones de medio término en 2018 en las que perdieron la Cámara de Representantes. En aquel momento, ojo, el índice de aprobación de Trump era ligeramente mejor que el actual. Y los votantes estaban muy satisfechos con la economía porque ya había surtido efecto la reforma fiscal que hizo bajar los impuestos. Y eso se notó inmediatamente en la economía. Falta aún un año y medio, y es demasiado pronto para pronosticar los problemas que los republicanos pues, podrían encontrarse esta vez, como es lógico. Pero los partidos en el poder, y esto tendríamos que volver a la historia, rara vez, muy rara vez, obtienen buenos resultados en las elecciones de medio mandato. Y la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, recordémoslo, es muy pequeña, es de solo 7 escaños. En resumen, que no han pasado ni 100 días del segundo mandato y muchos estadounidenses ya dan síntomas de cierto cansancio. Y lo cual tampoco es extraño, han sufrido demasiada presión. Los votantes dejaron muy claro lo que buscaban en las elecciones del año pasado. Querían que los precios bajasen y que la economía se reactivara. O que se activase más de lo que ya lo estaba. Era además para ellos necesario preocuparse de la inmigración, fortalecer las fuerzas armadas y tener a un tipo fuerte y decidido en el despacho Oval. No a alguien como Joe Biden, que llegaba a un acto y daba 2 veces la mano al mismo tipo. No sé, quizá la parte migratoria les convenza más. Eso de las deportaciones, que tampoco gusta a los demócratas, a la mayor parte de republicanos les agrada. Pero en el tema de la economía parece que no están contentos. La promesa de campaña de Trump de frenar la inflación ha sido cambiada por una obsesión con la subida de los aranceles. Lo que la mayor parte de los ciudadanos entiende que repercutirá negativamente en los precios. Tampoco tienen muy claro lo que quiere Trump. El objetivo es conseguir que los socios comerciales reduzcan sus aranceles en justa correspondencia sobre los bienes y servicios estadounidenses o cambiar el impuesto sobre la renta por aranceles sobre productos de fuera. No lo tienen claro porque en la Casa Blanca van cambiando de justificación sobre la marcha. Pero no se trata solo de inflación y aranceles. No hay semana en la que Trump no salga con alguna historias que pasaron completamente desapercibidas durante la campaña electoral. Cambiar el nombre al Golfo de México, quedarse con Groenlandia, ocasionando un problema con un país amigo como es Dinamarca y por extensión con la Unión Europea, recuperar el Canal de Panamá, convertir a Canadá en el estado número 51, machacar a los aliados europeos haciéndose el mejor amigo de Putin. Los estadounidenses o muchos estadounidenses se preguntan con razón que de dónde ha salido todo eso. Que los mensajes que envía tengan más o menos sentido es algo que no le preocupa demasiado. Donald Trump no evita el drama. Él disfruta creándolo. No es una sorpresa viniendo del creador de un programa de televisión de mucho éxito, como fue El Aprendiz. Trump cree que solo gana si domina el relato, si define la trama, si avanza él mismo la narrativa, el guión, y si sorprende a todos y da un giro que nadie se espera. A los asesores que tiene la Casa Blanca no les preocupa si los titulares de prensa son malos, claro. Siempre pueden crear otra polémica en la que Trump sea de nuevo el centro de atención y salga victorioso. Es prácticamente seguro que sus políticas seguirán siendo una mezcla de ideas más o menos planificadas y bien ejecutadas, con otras improvisadas que buscan solo el impacto mediático. Entre las primeras estaría la eliminación de la regulación excesiva en la administración. Buena parte de esa regulación viene de la época Biden. Entre las segundas, en fin, el caos completo que ha provocado el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, el de Elon Musk, que está muy desaparecido, por cierto. O lo de la eliminación del flúor en el agua potable. Las ideas estas de bombero que tiene su secretario de salud, Robert Kennedy. Todo lo hace además siempre en base a órdenes ejecutivas, no a leyes tramitadas por el Congreso.
Esto puede parecer así atractivo de primeras, porque es más rápido, claro. Pero los futuros presidentes pueden revertir estas acciones con la misma rapidez mediante órdenes ejecutivas en sentido inverso. Uno de los aspectos más sorprendentes de la presidencia de Trump es que a menudo benefician al extranjero a quienes se oponen a él. Los ataques a Canadá, todo lo que han conseguido es revivir al Partido Liberal de Justin Trudeau para las elecciones que se celebrarán el lunes próximo. Lo mismo sucede en Australia, por cierto, donde habrá elecciones el 2 de mayo, unas elecciones que iba a ganar seguro el candidato de la coalición liberal nacional, un tipo llamado Peter Dutton, que las encuestas ya han caído por debajo de los laboristas, de los del actual primer ministro, de Anthony Albanese, porque consideran a Dutton demasiado cercano a Trump. Exactamente lo mismo que le ha sucedido a Poliebra en Canadá. En Estados Unidos puede respirar tranquilo, claro. Lo que pasa en Canadá o en Australia tampoco le afecta. Políticamente hablando, quiero decir. Es poco probable que los demócratas, tal y como están, consigan calibrar bien un mensaje y dirigirlo a un público amplio. No tienen tampoco caras atractivas, todo lo contrario. Se están enfangando en el peor radicalismo con gente tipo Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez. Esto, claro, está ayuda a los republicanos. El país sigue muy polarizado, de cualquier modo. Los demócratas y los republicanos más convencidos, esos no se van a mover de su sitio. Pero no sucede lo mismo con esos votantes golondrina que cambian de partido y de candidatos en función de las circunstancias. Eso a los seguidores más fervientes de Trump no les importa. Para ellos, las últimas 8 semanas han sido, pues, emocionantes. Pero para todos los que en noviembre votaron a Trump sin formar parte de ese movimiento MAGA, que son muchísimos, ese movimiento que recibe de forma entusiasta cualquier cosa que haga Trump, para todos los demás el inicio del segundo mandato está siendo agotador. No están acostumbrados a este ritmo, a esta confusión, a esta batalla incesante. Eso de ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Es algo que a Trump le gusta mucho, pero no necesariamente a buena parte de sus votantes. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que ha escuchado el programa que hice pues este mismo lunes con Rubén sobre el tema este de televisión española y tiene algo que comentarnos al respecto. Para Francisco, este tipo de cosas sirven y mucho. Hola Fernando, he disfrutado mucho de tus programas con Rubén Arranz y quería hacer 2 precisiones. Hay un momento en tu conversación con Rubén que cuestionas que funcione meter dinero en los medios de comunicación. Esta conversación yo te la he traído otras veces diciéndote que sí funciona refiriéndose a la educación. Y te voy a decir por qué creo que funciona y cuáles son mis argumentos. Tú dices que Pedro Sánchez no puede salir a la calle. Y ya con eso, a mí me parece recepcionista, dices que no funciona. Una cosa es que no funciona al 100% y otra cosa es que no funciona en absoluto, Fernando. Lo que busca esto en realidad es que tú, tus votantes rocosos, tus socialistas tengan una excusa para poder votarte. Entonces lo que hacen es victimizar a Pedro Sánchez, como tú bien dices, como Rubén dice, victimizarlo, minimizar lo que dicen los demás, relativizarlo, igualar lo del novio de Ayuso con lo de su mujer, y eso lo hacen a la perfección. Yo tengo amigos de izquierda, hablo con ellos y eso es de aurora boreal, Fernando. Así que funciona, funciona, sigue su objetivo. Otra razón que te he dicho con anterioridad por lo que creo que funciona es porque no considero que todos los gobiernos de toda la historia de la humanidad que han hecho esto y que lo siguen intentando hacer, lo hagan sin tener una retribución correcta. Es gastar dinero, gastar energía en una cosa que no funciona, evolutivamente habría desaparecido del régimen. Sin embargo, basta que tenga un gobierno para que esté influyendo en los medios y en la educación, y eso significa que funciona. Luego, lo tercero, por lo que funciona, es porque tú crees que tienes que vender el pack entero, por ejemplo, en los medios. Esto pasa en la educación también, pero en los medios. A lo mejor no te compran la niña pija esta del sindicato de inquilinos, la tal Dracu, ¿no? Que parece un nombre extranjero. Pero bueno, la chavala esta con voz estridente no te la compran. Todo el mundo ve que es una podemita y no te la compran. Pero sí te compran que la culpa es de los Airbnb o de los guiris. Mira, hace poco tuve una barbacoa el domingo
Y en esa barbacoa había gente del PP, del PSOE y de Vox. Y una de las razones por las que yo he perdido mucho la esperanza en España es porque me encuentro a gente de Vox y a gente del PP diciendo cosas como que ellos están esperando a que salga la ley que les prohíba comprar o que les dificulte comprar a los guiris la vivienda para que bajen las casas. O sea, pese a que me tienen a mí que soy una brasa continua diciéndoles que el problema es de oferta, que es de regulación, de oferta, etcétera, les da igual. A ellos al final se queda con que sí, bueno, la del sindicato de inquilinos no tal, pero que sí es verdad que los guiris estos, esa envidia, pues que nada, que esos cabritos que les quitan las casas a ellos y por eso suben los precios, etcétera. Es decir, que está todo perdido porque ha conseguido su objetivo y su objetivo es que tiran tanto hacia su lado que tú te encuentras debatiendo, rebatiendo cosas básicas y aunque los traigas hacia tu lado, aunque tú los traigas a una posición más liberal, ellos se quedan a mitad de camino entre un extremo izquierda y una postura liberal. Es decir, acaban en la izquierda, que es lo que quiere el PSOE y lo que querrá el PP también y Vox, por cierto, que es lo que querrán. Por último, decir que estamos en un país ya lidiando con el segundo programa, que hablabais del problema de la vivienda y enlazando con este último tema, que me he quedado sorprendidísimo porque en mi comunidad, bueno, hay gente pidiendo más regulaciones, como la nota que le han mandado al Contraescucha, y me he quedado flipado porque para que el ayuntamiento dé permiso para pagar a un jardinero a retirar una palmera a punto de caerse, en una comunidad aquí de Fuengirola, para a punto de caerse hay una tal nueva ley Granada. El ayuntamiento ha cobrado por un papel 4.895 euros, teniendo en cuenta que retirar una palmera que tendría de ancho como mi brazo, 1.500 euros. Y la gente sigue pidiendo regulaciones para controlar todo esto. Una auténtica locura, ¿eh? Yo he perdido la esperanza completamente, Fernando. Pues vamos a ver, Francisco, los votantes rocosos del PSOE, esos van a votar a Pedro Sánchez haga lo que haga, aunque se coma un niño en directo por la televisión, crudo. Le van a votar igual. Con o sin propaganda, con o sin televisión española, con o sin broncano, con o sin hinchaurrondo. En lo que sí está funcionando esto es en crear más polarización, más división. Y eso sí que lo está consiguiendo. Y mucho. Es pura agitación y propaganda. Bueno, algo tan antiguo como los partidos. La agitación y la propaganda lo que permite es apoderarte del mensaje. El famoso relato del que se habla desde hace tanto tiempo. Lo hablaba hace un momento sobre Donald Trump. Es pura agitación y propaganda. Con una gran estrella como es Donald Trump. Sánchez no es tan brillante como Trump en este aspecto. Y su público no es tan entregado como los MAGA. Sánchez quiere que el relato sea suyo. Que se hable de lo que él quiere que se hable. En los bares, en las cafeterías, en los restaurantes, en las familias. Y la oposición, pues, también tira en sentido contrario. Quiere que se hable de lo que ellos quieren, de lo que ellos consideran prioritario. Aquí Vox está, en este aspecto, Vox está siendo mucho más efectivo que el PP, que ejerce, bueno, pues como siempre, de don Tancredo, esperando pues que el fruto maduro les caiga en las manos, como sucedió en 2008. Vox, a través de los medios que tiene, que no son muchos, algunos digitales, las redes sociales y, bueno, algunos canales de YouTube, insiste en una serie de temas, como puede ser la inmigración, la delincuencia, los casos de corrupción que salpican al gobierno. Es evidentemente una posición más cómoda porque se trata de destruir lo que hay, prometiendo algo nuevo. Bueno, más o menos lo mismo que hacía la izquierda cuando gobernaba el PP. Ya sabes, está todo fatal y esto se acabará cuando nosotros lleguemos. El PSOE trata de contener ese relato con otro de tranquilidad, de autocomplacencia y sobre todo de miedo a la derecha, de miedo a Vox esencialmente. Para eso van construyendo casos y montando escándalos o escandalitos. Unos les salen bien, extraordinariamente bien, el de Rubiales, en fin, no se habló de otra cosa durante un par de meses. Y otros les salen mal, como el este de la vivienda, que a pesar de que están cargando contra los propietarios, pues no termina de cuajar, porque resulta que el 80% de los españoles es propietario de su vivienda. Y claro, que les llamen rentistas, aprovechados, etcétera, pues no termina de funcionar la cosa. Están vendiendo una mercancía a demasiada poca gente.
Es decir, que el muñeco este del que hablaba Parachikin no les está funcionando como tenían previsto. Pero da igual, ya se inventarán otra cosa. Pero si te fijas, los formatos que han metido en televisión española van de eso, de mera agitación y de señalamiento del peligro. En fin, ahí tienes lo de Cintora. O dentro del entorno mediático del gobierno, el programa este de La Sexta, de las conspiraciones. Es un contenedor perfecto para calificar de conspiración o de conspiranoia casi cualquier crítica al gobierno. Desde este tipo de programas pues se encargan de señalar los peligros que hay, incidiendo mucho en organizaciones de derecha muy extrema, muy radical, pero también muy minoritaria. Pero bueno, es una operación que no funciona porque si mañana, a pesar de todo, no funciona, porque si mañana hubiese elecciones, Sánchez no solo las perdería, eso ya lo hizo en 2023, sino que ni siquiera podría gobernar. Caray, por eso no disuelve las Cortes, a pesar de que no puede gobernar y no tiene ni presupuestos. Bien, seguimos con José Luis, que nos habla de Donald Trump y de por qué está actuando del modo en el que lo hace. Quería comentar esto para la contrarréplica, y es sobre el tema de Donald Trump y de por qué está haciendo pues esta serie de disparates que a todo el mundo le sorprende. A mí la verdad es que me sorprende bastante poco, porque yo creo que después de lo que pasó, yo creo que tuvo un impasse después de lo que pasó, de que casi le matan con el disparo que le dio en la oreja, y yo creo que ahí marcó una diferencia, y yo creo que todo lo que está haciendo yo creo que va a pasar a la historia, ¿no? Para bien o para mal. Yo creo que ya su único objetivo, la gente está hablando, yo tampoco creo que si sus amiguetes se quieren hacer ricos con el tema de la bolsa, yo creo que lo que quiere es pasar a la historia y estar el nivel de ego, que lo que quiere es estar en esta plaza de Washington, ¿no? Como está Abraham Lincoln en esa silla, ¿no? En un futuro, si a él todo le hubiese cuadrado, le hubiese salido bien, pues estar en una estatua gigantesca, ¿no? En mitad de Washington, como el gran salvador de América, de todo el tema tanto económico como militar como demás, y todos estos mensajes americanistas. Pero yo creo que su objetivo es ese, es pasar a la historia, cueste lo que cueste, haciendo los disparates como está haciendo más grandes, que bajo su mentalidad para él le hubiesen salido, o tenía planteados que le hubiesen salido bien, y haberle glorificado tipo César, ¿no? Yo creo que su mentalidad egocéntrica le hubiese llevado a eso, y yo creo que le estará quitando el sueño pues todo este caos que está liando, y que no que sea el premio Ratchet más bien, ¿no? Más que ganar el Oscar, que es, pues yo creo que en el fondo lo que busca, ¿no? Estar junto a George Washington y hacerle en este monte donde están los presidentes, hacerle a él otra cara en esa montaña, y yo creo que eso es lo que más idolatra, y lo que le quita el sueño, y yo creo que le estará quitando el sueño eso, ganar el premio Ratchet, que es lo que se está mereciendo. Nada, muchas gracias por todo y fuerte abrazo. La cosa viene de antes, José Luis, de antes del atentado, quiero decir. Trump siempre ha sido un tipo realmente peculiar, pero este Trump no nació con el atentado, nació con la derrota de 2020. Ese es el verdadero parteaguas del Trump 2.0, su certificado de nacimiento. Esa derrota, las acusaciones de fraude que vinieron después, todo el espectáculo que se montó en los 2 meses que siguieron a las elecciones, los casos judiciales en los que se vio enredado posteriormente, todo eso le ha marcado mucho. Y ha visto que esta segunda oportunidad que le han dado, pues es una reivindicación personal. Por eso ha entrado como lo ha hecho, desplegando todo su programa de golpe y sin anestesia. No está teniendo, además, a nadie que le frene. Porque, bueno, como comentaba antes, se ha rodeado esencialmente de aduladores en la Casa Blanca. Gente que le dice en todo momento lo que quiere oír. Ahora es cuando se está dando un poco con la realidad. Y eso le ha hecho ceder, pero poquito, no demasiado. Con el tema de los aranceles, nada más porque, veía que la bolsa se le hundía. Pero vamos, trata de venderlo, como bien sabemos, como
una concesión negociadora. Pero vamos, que Trump ya venía averiado, ¿eh? Ya desde antes del atentado. Lo que no supimos ver es hasta qué punto lo estaba. Bien, vamos ahora con Omar, que es de Valencia, y que nos habla del problema de la vivienda y de su escasez. Nos da algunas razones por las cuales, bueno, de hecho, empieza Omar diciendo que realmente no existe un problema de la vivienda en España. Vamos a escucharle porque creo que esta nota de voz de Omar puede dar mucho juego en los comentarios del programa. Y nada, al respecto de la cuestión de la vivienda, que has hecho el programa con Rubén Arranz, y bueno, haciendo un poco quizás de abogado del diablo, me gustaría un poquito, bueno, no me gustaría, creo que se debe negar la mayor, que existe un problema con la vivienda. En España no hay un problema con la vivienda. En España hay un problema de acceso a la vivienda en grandes capitales de provincia. No es en toda España. En España hay miles y miles y miles de casas por pueblos y tal, casas vacías, casas que se están derruyendo y que nadie vive y que nadie va a vivir nunca. Entonces, bueno, por esa parte, luego el tema de hay que construir más, el problema de la vivienda, no, yo ahí no estoy de acuerdo. Al fin y al cabo es una proporción directa. ¿Dónde es más cara la vivienda? En las ciudades donde precisamente más cantidad de viviendas hay en términos reales, en términos absolutos, o sea, en las grandes capitales, pues, pon Londres, pon Pekín, París, México, Madrid. Son las capitales, son las ciudades donde más cantidad de vivienda hay y es donde más caras son las viviendas. Entonces, no, por ahí yo creo que no van los tiros, por el tema de a más viviendas va a bajar el precio. No, a más viviendas en un núcleo urbano va a subir el precio. Luego también viene la cuestión de realmente como propietario o como no propietario, como es mi caso, ¿te interesa que la vivienda se encarezca donde vives? Porque yo creo que es un buen síntoma al final de un sitio en el que pues, todo va prosperando, pues las viviendas cada vez van siendo más caras. Entonces al final, pues ¿dónde crece el precio de la vivienda? Pues donde hay más trabajo, donde hay más economía, en sitios donde, por ejemplo, hay más turismo. Porque sí, el turismo también, que es otro tema que va muy enlazado con el problema de la vivienda, los Airbnbs. Pues realmente, siendo pragmáticos, siendo realistas, siendo fríos en lo económico, oye, un piso con un Airbnb pues trae más dinero a la ciudad, no sé si me explico. En un piso que iba una familia, ¿cuánto dinero gasta una familia media en España en un día? ¿Cuánto dinero gasta un turista medio en España en un día? No lo sé exactamente, pero me atrevo a decir sin lugar a dudas que más del doble, el triple o el cuádruple podría ser, no lo sé. Entonces estoy seguro de que el turista que está ocupando un Airbnb está dejando más dinero en el país. Encima suele ser dinero que puede venir de otras provincias, pero suele venir también del extranjero. Entonces, bueno, enlazando con un poco con lo que te venía contando con lo que os venía contando al inicio, es paradójico o es eso, contraintuitivo. Pasa también con las autopistas, que el fenómeno que dicen, no, hay problema a la entrada de la ciudad o a la salida, a las horas puntas, venga, vamos a poner en la autopista, vamos a poner más carriles. Y a la larga acaba habiendo mayores problemas de circulación. También pasa con la energía, es decir, no, ahora como la energía es más barata, cuando la energía es más barata hay más demanda también y acaba incrementándose el precio. Son cosas que parecen, de verdad, parecen contraintuitivas, son muy paradójicas, pero funcionan así. Entonces, un poco resumiendo y finalizando, no es la solución, porque solución no hay, yo creo que no es un problema realmente, es una situación. Entonces, lo que sí que es obvio que hay que hacer es las leyes antiocupación, anti-inquiocupas, anti todo esto, hay que llevarlas a cabo. Hay que facilitar el acceso a los jóvenes que vayan a acceder a su primera vivienda, pues con exención de impuestos total, yo diría.
Entonces, en el caso, bueno, ya de que quieras una ciudad más grande y con más vida, con más movimiento, con más servicios, pues en última instancia con viviendas más caras comparativamente, pues también se podría proponer que todo suelo sea edificable, a excepción de parques naturales y zonas inundables. Y luego en el caso, pues un poco de querer destensar y descentralizar todo esto, pues también yo es la opinión que creo que yo, vamos, estoy un poco en esta opinión y sería interesante pues establecer instituciones, ministerios, observatorios, consejerías, todo este tipo de cosas en otras ciudades que estén cerca de Madrid, pero que de alguna forma pues muevan la economía y destensen la situación en la capital. También trenes de alta velocidad, lanzaderas, en fin, yo creo que todo esto habría que fomentarlo. Y bueno, ya teniendo un poco finalizando, no es tan simple esto de la vivienda. Entonces, no se llama, yo no lo llamaría problema, yo lo llamaría situación de la vivienda. Hay que hacer mucha pedagogía, hay que dejarse de populismos y pues eso, sí, simplemente de populismos y hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que explicar cómo funciona la oferta y la demanda y la economía, yo creo, en última instancia. Pues no, Omar, no. En España hay un problema de la vivienda, porque no encaja la demanda con la oferta allá donde se materializa esa demanda. No sé, si yo tengo mi trabajo en Madrid y me dices que en Hinojar del Rey, un pueblito de la provincia de Burgos, muy bonito, de 50 habitantes, que está a 200 y pico kilómetros de Madrid, que allí en Hinojar del Rey hay unas casas estupendas a precios de risa, pues no me sirve de nada. A no ser que lo que necesites es una casa de fin de semana, que seguramente se está muy bien, pero una casa para vivir. ¿Por qué? Pues porque yo mi trabajo lo tengo en Madrid y no puedo dedicar 5 horas de camino entre la ida y la vuelta todos los días. Se me iría todo el dinero en gasolina y en tiempo. Así que de eso de sacar, que te lo hacen a veces, ¿no? Porque hay vivienda en la España vacía y tal, o vaciada, que dicen. Ya, que seguro que hay un montón de viviendas en estos pueblitos. Pero es que simplemente no tiene sentido, porque la gente no está allí no hay demanda de vivienda. Es algo así como si yo te digo que en mi barrio no hay panadería. Y me dices que vale, que no la hay, pero que, no lo sé, en Hortaleza, en Barajas, que allí sí, allí hay 5 seguidas en la misma calle. Pues te diría que me parece muy bien, que vale, pero que yo no quiero hacer 1 hora en metro a diario para comprar el pan. La demanda es aquí, lo que quiero es que se materialice la oferta aquí. Por lo mismo con la vivienda. La demanda es en Madrid, es en Barcelona, es en Valencia, es en Bilbao, es en Sevilla, es en Málaga, es en Zaragoza, es en las principales ciudades del país y no en Hinojar del Rey, que ya digo, es un pueblo seguramente precioso. Ojo, no sabía de su existencia porque mira un mapa y he hecho buscar un pueblito por esta zona, pum, y me ha salido este. Luego ya he mirado cuántos habitantes tiene y tiene 49 censados. Seguramente es un lugar maravilloso, como toda la provincia de Burgos, pero no tiene demasiada demanda de vivienda. Es decir, que si la demanda de vivienda en las grandes capitales debe crecer, porque si la demanda de vivienda crece, la oferta tiene que crecer al compás, al mismo ritmo. El parque de vivienda en esas ciudades tiene que ir hacia arriba. En la mayor parte de ellas el suelo sobra, porque nuestro país está vacío. Puede seguir creciendo y debería hacerlo. Lo importante, digo yo, son las personas, vamos. Es decir, puestos a tener un descampado o tener una promoción de viviendas, mejor la promoción de viviendas. Descampados nos sobran, ¿eh? Te lo aseguro. Un país de más de 500.000 de kilómetros cuadrados, que vivimos todos, y no es de ahora, desde siempre, concentrados en una serie de puntos, las costas y 4 sitios en el interior y en los valles, los grandes valles, pues no sé, pero espacio sobra. Sí que esto sí ayudaría, no sería la única solución, pero ayudaría bastante a que bajasen los precios. Debería este crecimiento pues ser lo más ordenado posible, es decir, previendo el crecimiento urbano para que no falte el transporte público y los equipamientos. Las viviendas en el centro o en los barrios selectos siempre serán caras. Porque, bueno, siempre han sido caras. No cuesta lo mismo el metro cuadrado donde yo vivo que en el barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca es mucho más caro. Pues que tampoco cuesta el metro cuadrado donde yo vivo que a 100 kilómetros de aquí. Por lo que yo pago en el lugar donde vivo,
Podría tener una casa realmente grande, a 100 kilómetros de Madrid. Pero es que yo no quiero vivir a 100 kilómetros, sino 800 metros de la Puerta del Sol. A cambio, pues sé que nada más puedo pagar un espacio muy pequeño. Tengo que vivir en 30 metros cuadrados. Y eso sí, después de toda una vida trabajando. Antes de eso, como es obvio, pues tuve que vivir más alejado. A 100 kilómetros nunca, eso sí. En cuanto a las facilidades que se debe conceder, a mí es que no se me ocurre más facilidad que la de una oferta amplia, que fomente la competencia y que eso tire los precios hacia abajo. Competencia tanto en la compra como en el alquiler de vivienda, al que sí, por supuesto, se debería solucionar cuanto antes los problemas de los inquiocupas. Lo hemos hablado aquí ya varias veces. Cuando la oferta es escasa y la demanda es amplia, quien manda es la oferta. En cualquier mercado, ¿eh? Cuando la oferta es amplia y la demanda es escasa, quien manda es la demanda. Esto es así con cualquier producto o servicio. Y la vivienda no deja de ser un bien. Un bien de primera necesidad, te dicen. Pero caray, el pan o la leche también son bienes de primera necesidad y no son caros. Cualquier supermercado en 300 metros a la redonda sobra el pan y sobra la leche. Eso implica, obviamente, que la administración tiene que sacar sus manos de ahí. ¿Cómo sacó sus manos del negocio de la alimentación? No concebiríamos que el Estado ponga una regulación excesiva o limite, por ejemplo, la fabricación de pan. No lo concebiríamos porque es que tendríamos problemas serios, es decir, pasaríamos hambre, vamos. Pero en cambio lo asumimos que esto es normal en la vivienda. En fin, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del Papa Francisco y de su muerte, que fue no inesperada, pero bueno, siempre a todos, también a Pizarro, nos termina llamando la atención cuando se muere un papa, porque un papa no se muere todos los días. A veces, en el caso de Juan Pablo II fue muchísimo, pero el Francisco ha reinado nada menos que 12 años. Vamos a escuchar a Pizarro. La institución persiste, el relevista muere. Es de suponer que hizo lo mejor que pudo con sus limitaciones y contra unos intereses creados gigantescos. Pareció llevar la nave según sus inclinaciones personales y no como síntesis de las distintas tendencias dentro del catolicismo. Si hubo divinidad en él, su desempeño fue indistinguible del de un humano sin ella. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Es 23 de abril. Hoy voy a estar en Zaragoza todo el día, así que no voy a poder hacer el programa del día 24. Voy a estar en Zaragoza porque es el día de San Jorge. Yo pensaba que era el patrón de la ciudad, pero no, el patrón de la ciudad es San Valero, tal y como me ha comentado un contraescucha en un vídeo corto que subí ayer a YouTube. Bueno, pero es el patrón de Aragón. De cualquier manera, y como bien sabéis, en Zaragoza y también en Cataluña se celebra. Es un patrón muy querido y se celebra de una manera muy original y muy agradable, que es la de regalando un libro. Total, que en Zaragoza montan pues una especie de feria del libro y ahí vamos a estar Alberto Garín y yo. Vamos a firmar en 3 librerías. La primera va a ser HRM de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Luego iremos a Fontibre a las 4:30, ya después de comer, hasta las 6 de la tarde y luego en la FNAC de 6 a 7 de la tarde. Vamos, que vamos a hacer una triple firma. Tanto Alberto como yo estamos encantados de hacerlo porque a Zaragoza no habíamos ido ni a presentar ni a firmar contra la Revolución Francesa. Así que los que seáis zaragozanos o de aquella zona, ya sabéis, si queréis vernos a los dos, mañana os esperamos en cualquiera de estas 3 librerías que os comentaba antes. Lo que no me puedo despedir de vosotros es hasta mañana en la Contracrónica, porque no habrá Contracrónica, en tanto que estoy todo el día fuera en Zaragoza. Lo que sí tendré es Contrahistoria, así que nos volvemos a ver, o a escuchar, mejor dicho, y a ver, para los que veis esto a través de YouTube, nos volvemos a ver y a escuchar, pues este viernes en la Contrahistoria.